Hola, buenas noches. Soy el doctor Ruy López Ridaura, director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, y pues agradezco mucho la presencia. Saludo a todas y todos, tanto aquí en Palacio Nacional como a las personas que nos ven desde sus casas o dispositivos. Y pues esta es la primera conferencia del 2021 en la que es la idea es darle pues continuidad a lo que hemos venido haciendo desde prácticamente desde finales de febrero, en la que todos los días hemos estado informando del curso de la epidemia de COVID-19, los datos epidemiológicos y las diferentes estrategias que se han puesto en marcha por todo el sector y por diferentes instituciones y componentes de otros sectores para su prevención, control y mitigación. Entonces, el día de hoy, después de una pausa de algunos días en las que sí hubo un informe técnico y día con día hemos estado reportando en la página de coronavirus.gov.mx los informes diarios sobre los casos y las diferentes métricas que se han estado reportando, pues reanudamos las conferencias vespertinas. Como desde hace ya también algunos días, desde finales del año, además del informe técnico, estamos presentando todos los días el avance de vacunación, cosa que también presentaremos. Y el día de hoy nos acompaña también, conocido ya por muchos de ustedes, el doctor Víctor Hugo Borja, el director de prestaciones médicas del IMSS, quien viene a presentar el caso que también ya se ha anunciado y también hemos hecho público sobre un caso de un evento posiblemente asociado a vacunación, un evento grave, pero que ya el doctor Víctor Hugo Borja, por ser un personal de salud del IMSS y hospitalizado actualmente en el IMSS, nos dará una descripción del caso y también un poco el cómo se está estudiando este tipo de eventos. Y también un poco por petición también desde la conferencia matutina en la mañana, también nos trae también una actualización sobre el bono COVID para trabajadores de las unidades hospitalarias del IMSS. Entonces, muchas gracias, Víctor Hugo, por acompañarnos. El doctor López-Gatell yo creo que se va a incorporar en algún momento, está también, digo, como todos los lunes estamos en reunión en presidencia, pero seguramente se incorporará en breve. Entonces esperemos que esté aquí para también responder preguntas. Gracias. Entonces, vamos a, si nos pasan la primera, el día de hoy además, digo, no solamente por empezar un año nuevo, también estuvimos revisando un poco pues, los formatos. A veces hay formatos en los que se presentan las conferencias vespertinas que por ser todos los días a veces dejan y perdemos algo de información, ¿no? Porque ya es tan rutinario que de repente puede ser que no demos un seguimiento adecuado, no tanto de la producción, sino desde las personas que lo están viendo. Entonces, decidimos hacer algunos cambios gráficos. Realmente es la misma información, e iré describiendo paso con paso. De todos modos, como saben, toda la información se expone día con día en el informe que se sube en la página correspondiente. Entonces, una de las cosas en las que creemos que es muy importante que toda la población, medios de comunicación, sé que ya están familiarizados, pero la idea es insistir en que la forma en que el sistema de vigilancia epidemiológica de cualquier lugar
está interesada en entender la trayectoria, las tendencias que van teniendo los casos. Y una de las principales métricas que hemos tratado de impulsar para ver esta tendencia es precisamente la de los casos estimados. Los casos estimados, como saben, es el número total de casos activos más una proporción de acuerdo a la positividad que presentaremos en la siguiente gráfica. Entonces, más una proporción, esa positividad de la semana, se le agregan de aquellas personas que por diferentes razones todavía no están los resultados del laboratorio, no se les tomó muestra o se les tomó muestra pero ya no tienen posibilidad de resultados. A todo este grupo de población se le aplica un porcentaje de acuerdo a la positividad y eso se le suma a los casos confirmados y es por eso que le llamamos casos estimados. Entonces, esta es la curva que también hemos presentado de forma rutinaria. Siempre presentamos esta curva epidemiológica también en donde tenemos las semanas epidemiológicas desde la 1, ahora sí hasta la 52. Recuerden que ahora estamos en la primera semana epidemiológica y como lo hemos presentado, siempre tenemos estas 2 semanas. Como esta curva se presenta por inicio de síntomas, de cuando las personas iniciaron síntomas, estas 2 semanas son los que nos permite asegurar la estabilidad de los datos. Entonces, el domingo se abrió una nueva semana y por eso estamos presentando hasta la semana 52. Recuerden que el año pasado, que recién terminó, tuvo 53 semanas, porque hubo esta semana que compartimos entre el 2020 y 2021 y esa es la semana epidemiológica 53. Desde el domingo pasado, desde ayer, abrimos en la semana 1, la primera semana epidemiológica del 2021. Y esta es la tendencia que hemos mostrado, que llegamos a un pico inicial cerca de la semana 29 del 2020 y después de un descenso más o menos hasta la semana 37, 38, hemos tenido un ascenso. Recuerden que la última vez que lo presentamos habíamos mostrado que de la semana 51 a la 50 teníamos un pequeño decremento que se fue disminuyendo conforme la semana, pero aún así al cerrar esa semana todavía se notó. Y del domingo para acá, cuando se abren los datos de la semana 52, con respecto a la 51, podemos ver que hay un 21% de disminución del número de casos nuevos estimados por semana. Del total de los casos, 63.946 estimados como casos activos, es decir, que iniciaron síntomas en los últimos 14 días. Y la otra gráfica lo que va mostrando es aquellos casos que se definen como recuperados, es decir, que son más de 14 días y que sabemos que se han recuperado. Esto es lo que vamos a estar presentando y estos son los casos estimados. La siguiente, por favor. Por otro lado, antes lo juntábamos en la misma gráfica, pero creemos que este es un dato muy importante porque también los cambios en positividad, o sea, en el número de personas que acudieron con un caso o con un cuadro clínico sospechoso de COVID, se les tomó una muestra y resultó positiva, es uno de los predictores importantes, a veces también conforme va aumentando, conforme va disminuyendo, predice de alguna forma lo que pueda suceder en las siguientes semanas. La positividad, que también llegó a su máximo por arriba casi de 53-54%, más o menos en la semana 28, descendió y más o menos a partir de la semana 37 hemos mantenido una meseta con altos y bajas de esta positividad y la positividad de la semana 52 está estimada en 42%, que fue precisamente la misma porcentaje de positividad de la semana 51. Y aquí tenemos los datos actualizados hasta el día de hoy, en donde tenemos un total de 1.455.219 confirmados, de los que se le hicieron la prueba, a los que se le hicieron la prueba 1.828.472 resultaron negativos y del total que se han notificado, que se han incluido en este estudio en el sistema de vigilancia epidemiológica, pues son ya un poco más de 3
0.6 millones de personas que han tenido un cuadro sintomático y se les ha estudiado de diferentes formas. A la gran mayoría se les ha tomado pruebas y por lo tanto podemos clasificarlos entre confirmados y negativos, y a los que no están incluidos en la gráfica previa sobre los casos estimados. La siguiente, por favor. Y otra de las cosas que también esta gráfica no la hemos presentado con mucha frecuencia, pero sí ya la hemos presentado, que es precisamente la tasa de letalidad por semana epidemiológica. Recuerden que la tasa de letalidad lo que quiere decir es el número de defunciones entre el número de gente que se confirmó. Entonces depende de cuánta gente se estudió y se confirmó, y eso es el denominador, y el numerador es el número de defunciones también confirmadas. En general, cuando uno ve los datos de todo lo que ha sucedido desde las primeras semanas, desde febrero o marzo, pues podemos ver que cerca del 9–10% de esta tasa de letalidad de todo el año. Pero como podemos ver, ha sido muy variable a lo largo de todas las semanas. Y eso es lo que nos interesa que se refleje en esta gráfica, que es cómo esta letalidad, los primeros casos, como había muy poca gente o había un número limitado de defunciones, pues se mueve, hay mucha variabilidad. Una vez que ya se van juntando más los casos, tenemos que llegamos al pico de mayor letalidad, casi del 18%, en la semana 17–18, y desde ahí ha disminuido y actualmente tenemos una letalidad en la semana 52 del 6%. Es decir, 6% de los casos confirmados de esa semana son confirmados también como defunciones, 6%. Y esto con respecto al cambio de la última semana, de la 51, representó un pequeño incremento de 0.5 puntos porcentuales. Del total de defunciones que se han confirmado hasta el día de hoy, son 127.757. La siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de la disponibilidad de camas. Esos fueron los datos. Como pueden ver, realmente son los mismos datos que hemos presentado, solamente están graficados de manera distinta, resaltando por un lado los casos estimados, que nos permite ver la tendencia de los casos nuevos de acuerdo al inicio de síntomas, por otro lado la positividad y por otro lado esta tasa de letalidad también a lo largo de las semanas epidemiológicas. Y por otro lado vamos a estar presentando esto como una forma gráfica distinta de lo que veníamos presentando en estas barras de todas las entidades federativas de la ocupación hospitalaria. Y eso es la disponibilidad de camas para hospitalización general. A nivel nacional tenemos un 51% de disponibilidad, de ocupación. Como es cerca del 50%, es prácticamente lo mismo. Pero eso es el 51% de ocupación de las camas generales. ¿De cuántas? De cerca de 30.292 camas totales, de las cuales 15.419 están actualmente ocupadas. Recuerden que estos datos vienen de los datos de la red IRAC y por lo tanto esto no requiere de esta estabilización de las últimas 2 semanas, sino son los datos del día, con el corte del día de hoy. 5 entidades tienen una ocupación del más del 70%, que hemos llamado de este rango de alerta, en donde tenemos la primera, Ciudad de México, con un 85% de ocupación de hospitalización general, Estado de México 81%, Hidalgo 77%, igual que Guanajuato, y Nuevo León con un 73%. 5 de ellas, 5 entidades, están entre 50 y 69, que aunque no están en este nivel de alerta máximo, que es por arriba de 70, es un nivel de precaución, porque ya estamos más allá del 50% de ocupación, y aquí tenemos estas 5 entidades que son Baja California, Morelos, Puebla, Querétaro y Sonora. Y 22 entidades tienen una ocupación menor al 50%, ¿no?, de este total. Y la siguiente, por favor, nos muestra las camas, pero que están dispuestas para la atención de pacientes críticos, es decir, que además del espacio físico tienen el equipo de personal de salud y el equipo médico, un ventilador, monitor e insumos para la atención de pacientes críticos. Del total de las camas que se tienen habilitadas para la atención de pacientes críticos, que son 10.185, tenemos un total de 4.583 pacientes
en condiciones críticas ocupando estas camas. Esto quiere decir 45% del total a nivel nacional. Pero cuando lo vemos en los estados o en las entidades federativas, que mayor ocupación, vemos que hay dos entidades que tienen un nivel de alerta máximo que están por arriba del 70%, con la Ciudad de México del 85% del total de sus camas que tiene disponibles, habilitadas y listas para atender pacientes críticos, 85% de ellas están ocupadas y queda 15% de disponibilidad. Y en el Estado de México 79%. Como también lo hemos repetido, y esto ha sido, pues así cerramos el año y así empezamos este año con reuniones diarias en todo el sector, en Ciudad de México, en el Valle de la Ciudad de México también, junto con sus contrapartes o las contrapartes del Estado de México, para ver la organización de cómo ir expandiendo las capacidades conforme tenemos también una tendencia creciente de hospitalizaciones que hemos ido reportando y que también en las conferencias de la Ciudad de México se ha dado con más detalle. Tenemos dos entidades, Nuevo León y Baja California, que están entre 50 y 70% de ocupación, y 28 de ellas en donde la ocupación es menos del 50%. La siguiente, por favor. El evento, vamos a, si me pasa la siguiente, vamos a dar el reporte de vacunación y después ya para darle pie al doctor Borja, regresamos con esa diapositiva. Entonces vamos a ver, como les comenté al inicio, vamos a estar de esto todos los días, tanto por un lado el informe técnico como por otro lado el informe en los avances de vacunación. Y como también se comentó, vamos a ir presentando esta gráfica, posiblemente ya después de varios días, igual la presentaremos por semana, pero ahorita el primer día que hubo aplicación, recuerden que en esta primera fase, que es la vacuna de Pfizer, que es la única vacuna que está aprobada, es la única vacuna que existe, en la que nos ha llegado ya en varias distribuciones o en varios embarques, y se inició el primer día de aplicación el 24 de diciembre con 2.924 aplicaciones, dosis aplicadas. Hubo 2 días en donde no se aplicó, se reinició el 27 de diciembre y el 27, 28, 29, 30 y 31 se cerró el año vacunando todos los días. El 1 de enero no se vacunó y se reinició el 2 de enero y tenemos el último corte al día de hoy. Acuérdense que en estas conferencias estaremos presentando el corte a las 4 de la tarde, por lo que es posible que mañana que se presente una nueva actualización tengamos un número ligeramente mayor a lo que porque todavía después de las 4 de la tarde se sigue vacunando en los diferentes puestos de vacunación de la Ciudad de México. Entonces, el día de hoy se han vacunado hasta las 4 de la tarde 4.002 personas, acuérdense, todos ellos personal de salud de todas las instituciones. El día que más se vacunó fue el 29 de diciembre y esperemos ir tomando ya un ritmo más estable. Calculamos que en la Ciudad de México estaremos vacunando entre 6.000 y 7.000 personas diarias de acuerdo a la disponibilidad. La siguiente. Este es el total de personas que se han vacunado. Una vez sumando todos estos días, el total llevamos 43.960 personas que ya recibieron su primera dosis y esta es la forma creciente que muestra la parte de dosis acumuladas que se han aplicado. La siguiente, por favor. El avance porcentual de lo que hemos recibido, cuántas vacunas hemos recibido. Hemos recibido hasta el día de hoy 53.625 y se han aplicado 82% de lo que hemos recibido. Mañana, tengo entendido, se recibe una nueva proveeduría, cerca de 53.000 dosis, para seguir con el ritmo de vacunación con el que tenemos hasta el momento. La siguiente. Esto es lo que llevamos. Recuerden también que todo el operativo de vacunación se inició en 2 sitios, ¿no? Ciudad de México y Coahuila.
son las llegadas de vacunas, o sea, cómo llegaron, porque llegó el gran lote o el lote principal en varias arribos, fueron 44.850 y 8.755 se recibieron en Coahuila. La siguiente, por favor. Y de esta, aunque no tenemos aquí las aplicaciones, acuérdense que el primer día se aplicaron en 3 sitios. El día 24 fue en el Hospital General, un sitio de vacunación en Querétaro y un sitio de vacunación en el Estado de México, y después ya se abrió a los sitios militares que tenemos. Son 7 sitios en la Ciudad de México que han trabajado todos los días, y también tenemos un sitio más. Hubo una pequeña aplicación en Monterrey, y después un sitio más en el estado de Coahuila. Y así es como ha ido avanzando, y así avanzará. La idea general es que podamos terminar la zona de la Ciudad de México, después la zona de la megalópolis, o sea, todos los estados circundantes, para ir extendiendo en esta primera fase con las personal de salud hacia toda la República rápidamente, de acuerdo a los arribos. Entonces, ahora sí, si me pasan la primera, y antes de darle la palabra al doctor Víctor Hugo Borja, si me pasas la que me habías saltado, y perdón por la secuencia, pero como ya también tuvimos un caso, esto ya lo va a describir con más detalle el doctor Víctor Hugo Borja, pero tuvimos este caso de una médica, una colega del estado de Coahuila, de Monclova específicamente, donde el 30 de diciembre recibió la vacuna de las que se tenían programadas, y como también se mencionó cuando se presentó el operativo, se tiene pensado que en estos sitios, o ya está programado en estos sitios de vacunación, en donde recuerden que tenemos una zona de triage que le llamamos, que es donde se recibe al personal, se ve si no tiene alguna enfermedad en ese momento, que cumpla con los criterios de inclusión para que sí pueda recibir la vacuna. Después hay una parte de registro, recibe la vacuna, pero lo importante es que tenemos un periodo de observación de entre 15 y 30 minutos que se observa a las personas posterior a la vacuna. Y en este momento se detectan los primeros signos y síntomas, principalmente caracterizados por este tipo de reacciones alérgicas con edema, hinchazón de los labios, hormigueo y sensación de debilidad, y fue por eso que se envía al Hospital General de Zona del IMSS, y ahí se empieza el tratamiento, que es un poco lo que ya va a comentar el doctor Víctor Hugo Borja. Del 30 al 2 de enero se ha hecho un seguimiento estrecho, y justo el 2 de enero se reunió el grupo que tenemos, un grupo nacional de expertos de los ESAVIS. Acuérdense que los ESAVIS son los eventos supuestamente atribuibles a vacunación o inmunización. Tenemos un lineamiento y una serie de lineamientos normativos desde la Secretaría de Salud para este tipo de eventos, que se han ido adaptando y mejorando para el operativo COVID, y tenemos un grupo de expertos nacional en la que tenemos integrantes de diferentes instituciones y especialidades, y tuvimos la oportunidad de que el día sábado, junto con el caso, pues se presentó y se llegó a una serie de estudios que son necesarios. El propósito principal de estos estudios es realmente ver la asociación causal entre la vacuna y el cuadro clínico, y por eso se requiere una serie de estudios, pero para eso entonces yo voy a dejar ya la palabra al doctor Víctor Hugo Borja, porque es realmente en el IMSS donde se está haciendo el seguimiento con el acompañamiento del grupo de expertos nacional. Entonces, muchas gracias, Víctor Hugo, por acudir a la presentación. Muchas gracias. Vamos a relatar este evento. En salud pública siempre debemos estar atentos a los efectos colaterales que pueden tener todos los medicamentos. Entonces hacemos lo que se llama farmacovigilancia, la vigilancia de los efectos adversos que pueden tener cualquiera de los fármacos. Así,
En México vigilamos los efectos adversos de los antibióticos, de otros medicamentos que normalmente se usan en la atención médica y especialmente en las vacunas. Tenemos los que llamamos efectos supuestamente atribuibles a la vacunación e inmunización. Estos eventos, que así le llamamos, nos obligan a estudiar cualquier evento que pudiera estar relacionado con la vacunación. En este caso, y como lo mencionaba el doctor Ruy, estábamos en observación, tenemos un área de observación donde se encuentran entre 20 y 30 minutos todo el personal de salud después de ser vacunado, y en este caso detectamos un efecto adverso en una doctora de 32 años que es médico internista. Reportó que era alérgica a las sulfas y tiene antecedentes familiares de alergias. Esto fue después en el interrogatorio cuando se hizo la historia clínica, y refirió infección por COVID-19 en abril del 2020 y había reportado otra infección respiratoria aguda posiblemente relacionada con estos eventos en el mes de agosto. Entonces se vacunó el 30 de diciembre contra SARS-CoV-2 a las 9:30. Presentó 20 minutos después de la vacunación una reacción alérgica caracterizada por hinchazón de la lengua, labios, rash en cuello y pecho. Se llenó de ronchitas. Esto todo fue observado en el área de vacunación. En el área de vacunación de cada uno de los sitios de vacunación hay un médico. Este médico le aplicó el medicamento para que inmediatamente permitió la recuperación de estos sintomatología. A las 11 volvió a su lugar de trabajo. Los médicos que se encuentran atendiendo COVID y que se vacunan regresan después de la vacunación a su trabajo, dependiendo la hora. Ya en su trabajo presentó una convulsión e inició tratamiento en urgencias en el hospital, en su lugar de trabajo. La siguiente, por favor. El 31 de diciembre presentó nuevamente convulsiones, ya hospitalizada en Monclova, y por este motivo, y después de hacerle algunos estudios para complementar el diagnóstico y continuar el tratamiento, fue referida a la UMAE 25, es una unidad médica de alta especialidad en el IMSS en Monterrey. En este se hizo una segunda resonancia magnética de cráneo y cuello, y las imágenes hicieron sospechar de mielitis transversa, sin que se confirmara este diagnóstico. El 1 de enero presentó nuevamente convulsiones, se instauró un tratamiento intensivo y se hizo algo que en medicina le llamamos plasmaféresis, que es el intercambio de plasma. Los anticuerpos, en una reacción alérgica o de este tipo que se pueda sospechar una reacción mediada por anticuerpos, se encuentran en el plasma. Lo que se hace es se extrae la parte líquida de la sangre de 2.000 mililitros, se extraen y se retiran los anticuerpos, y esto disminuye la respuesta que posiblemente estuviera mediada por los anticuerpos. Con este intercambio de plasma, la paciente mejoró y disminuyeron un problema que tenía de debilidad de la fuerza muscular, sobre todo de los miembros inferiores. El diagnóstico en ese momento fue de una reacción alérgica a la vacuna. Esto está confirmado, la reacción alérgica. Lo que no está confirmado es esa otra reacción que llevó a las convulsiones y a la disminución de la fuerza muscular, si esto se relaciona con la vacuna o no. Y esto es lo que se sigue estudiando. Puede haber coincidido en el tiempo y puede haber habido algunas condiciones previas de la doctora que le llevaran a esta respuesta, de tal manera que todavía no se puede descartar, y son de las recomendaciones que hizo el grupo de expertos para continuar el estudio y poder descartarlo.
Hasta el momento no hay una respuesta conocida a la vacuna mediada como una reacción alérgica que lleve a estos eventos de convulsión o de encefalitis. Entonces, tenemos la reacción alérgica confirmada, un evento supuestamente atribuible a vacunación e inmunización, y la encefalomielitis aguda se encuentra en estudio. La que sigue, por favor. Entonces, en conclusión, la doctora presentó un ESAVI, así se le dice en la farmacovigilancia a los que se relacionan con la vacunación e inmunización. Este es un evento supuestamente atribuido a la vacunación e inmunización después de recibir la vacuna específica. La médica continúa bajo tratamiento especializado, se continúa internada en la UMAE 25 en Monterrey. Al día de hoy se reportó con mejoría en su estado de salud, ya no ha presentado convulsiones, ha mejorado ligeramente la fuerza muscular, se encuentra despierta, consciente y bien orientada. La paciente también respondió favorablemente al tratamiento sobre todo la plasmaféresis y el tratamiento que se está dando específico para contener las convulsiones. El protocolo de estudio sobre la causa de la reacción continúa compatible con reacción alérgica, decíamos, y esta primera reunión del grupo de expertos para el estudio de la ESAVI va a continuar, se reunirá nuevamente el miércoles para dar seguimiento a los nuevos estudios, a los resultados de los estudios y sobre todo ver la evaluación clínica nueva de la paciente de cómo sigue. Para ello, sería importante que quienes tengan historial de reacciones alérgicas graves, no cualquier reacción alérgica, sino las personas que tienen reacciones alérgicas graves, lo reporten antes de que sea aplicada esta vacuna específicamente. No estamos hablando de todas las vacunas COVID-19, sino de esta vacuna que es la que se encuentra reportada. Y finalmente decirles que en todas las vacunas hay eventos adversos, leves o moderados, de dolor en el sitio de la aplicación, puede haber fiebre que se relacione con la vacuna, y estos se presentan de 1 a 100,000 o a 1 a 1,000,000. Esto es importante seguir estudiándolo. No, muchas gracias. Si quieres después, o si quieres ahorita de una vez para ya terminar y ya abrir a preguntas, yo solamente de ahorita que ya termine y vemos lo de bono COVID y abrimos a las preguntas. Sí, por favor. El señor presidente por la mañana encargó al maestro Zoé Robledo, director del IMSS, que presentara una actualización del bono COVID. Esta actualización la voy a presentar en su nombre. ¿Qué es este bono COVID? Es un reconocimiento de carácter económico que se otorga al personal médico y no médico que trabaja en las áreas específicas de COVID, que se relaciona directamente y que podría tener un riesgo de infectarse porque se expone al virus. Es decir, que está directamente en la primera fila atendiendo a los pacientes COVID. Se otorga un 20% de sobresueldo. Es semejante al sobresueldo que se otorga de infectocontagiosidad y que se encuentra en nuestro contrato colectivo de trabajo del IMSS. La siguiente, por favor. ¿A quién va dirigido? A todas estas categorías de trabajadores. Todas estas categorías de trabajadores tienen que ver o pueden estar relacionados con la atención de pacientes COVID. Médicos, enfermeras, terapeutas, laboratoristas, químicos, técnicos radiólogos, camilleros, personal de limpieza e higiene, personal de ambulancia, manejador de alimentos, asistentes médicas, trabajadoras sociales, personal de farmacia, estomatólogos, histotecnólogos y todas aquellas categorías que se encuentren en atención directa. Si hay alguna otra categoría que se encuentre en atención directa, el director del hospital lo reporta y se puede autorizar alguna otra categoría que esté entrando a atender a los pacientes COVID. La que sigue, por favor. Esto incluye a pasantes y residentes también. Esto fue autorizado el 16 de marzo del 2020 por el Consejo Técnico del IMSS. Empezó el 13 de abril
y a la fecha se ha otorgado el pago a 161,807 trabajadores en atención COVID. El importe total administrado en este concepto ha sido de 3,132 millones de pesos. La siguiente, por favor. Para la atención de las quejas o de las solicitudes del personal para la atención del bono COVID, se tiene este correo electrónico. A la fecha se han recibido 6,156 correos electrónicos y se han atendido 5,769 solicitudes y están en proceso 387 de estas. El 5% de las solicitudes han resultado procedentes. Esto continúa. En lo que hemos tenido algún problema es en la autorización de las personas que inicialmente entran a la atención de pacientes COVID, dado que la nómina en el IMSS se paga por adelantado. La que sigue, por favor. Las inconformidades se pueden clasificar en otros planteamientos no relacionados con el bono COVID. Los trabajadores que solicitan retroactividad porque les llegó su bono y desean que se amplíe el plazo, ellos deben de explicar a partir de qué momento y el director de la unidad puede justificar que se pague retroactivamente y por considerar que tienen derecho al pago. Este derecho al pago se hace la investigación y tiene que ser personal que esté directamente atendiendo a pacientes COVID. La que sigue, por favor. Es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Víctor Hugo Borja Aburto, director de prestaciones médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social. Son las 19:37 horas, continuamos con la conferencia de prensa diaria de COVID-19 y vamos a abrir a preguntas y comentarios. Empezamos con Juan Hernández de Grupo Basta y seguimos con Demián Duarte y también con Hans Salazar. Y nos vamos aquí también. Por favor, adelante. Buenas tardes, Juan Hernández del Grupo Basta y del Grupo Cantón. Bueno, serían dos preguntas. La primera, bueno, ahorita están hablando ustedes precisamente de este índice de letalidad, de este número de muertes, pero quisiera saber, o si no lo han informado, de estas muertes, ¿cuántas ya han sido contempladas dentro del rubro de recontagios? Estamos hablando de, estamos aquí, el caso más cercano del gobernador de Baja California que tuvo un recontagio por el COVID y ahorita pues incluso está en peligro de perder un pulmón, ¿no? Entonces, el resultado es complicado. Entonces, quisiera saber de estos fallecimientos, ¿cuántos han sido por recontagio? Si tienen este dato. Y el segundo, es un tema de nivel nacional, de interés nacional. Ha sido, ahorita usted, doctor, ha sido muy atacado en redes sociales, precisamente por este viaje pues así de vacaciones. Quisiera saber más o menos es que estoy buscando la palabra correcta. Es una cuestión de su vida personal, eso yo lo entiendo muy bien. Usted tiene el derecho de descansar, de tomar su tiempo, ¿no? Tanto a nivel familiar como a nivel personal. Sin embargo, esta situación ha sido aprovechada precisamente por los críticos del sistema de la 4T, pues precisamente para demeritar todo el trabajo que se ha venido haciendo. Entonces, voy a dejarle la pregunta abierta, no soy yo quien para cuestionar, pero sí de alguna manera. Es un tema que hoy tocaron en la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador, le dio su respaldo, respondió, le dio el espaldarazo, digamos así, pero lo más importante, nos dice que le preguntáramos sobre este tema, pero yo lo voy a dejar abierto. Gracias. Con mucho gusto, no hay ningún tema que sea prohibido o que haya que ocultar. Déjenme abordar primero la primera pregunta, que es de mayor interés colectivo, público, nacional y también internacional, que es el tema de los recontagios. Los recontagios son esta experiencia en donde una persona que ya ha padecido COVID-19, posteriormente, en distintos intervalos de tiempo, pudiera volverse a presentar con infección por el virus SARS-CoV-2 o bien con la enfermedad COVID-19. A lo largo de la epidemia se ha comentado mucho sobre este tema, aquí mismo hemos tratado este tema, ha sido una inquietud recurrente. Cuando aparecen noticias
en otras partes del mundo y en algunas ocasiones también de nosotros en México sobre experiencias como esta. Hay una diversidad de casos, en general son muy pocos, eso es lo primero que hay que tener claro. Pocos, poquísimos, son prácticamente anecdóticos. No perder de vista que esta es una enfermedad que ya ha afectado por millones a personas de todo el mundo y que los casos registrados o documentados de una potencial reinfección se cuentan por unas pocas decenas, contando los casos reportados en todo el mundo. Aquí en México se han podido documentar concretamente uno o dos, uno bien documentado que en su momento anunciamos en el estado de Guerrero y otro difícilmente documentado, es decir, no era muy clara la noción de que había reinfección. ¿Por qué razón? Porque en la mayoría de los casos relatados no es enfermedad COVID y después enfermedad COVID, sino es detección del virus SARS-CoV-2 y después enfermedad COVID, o primero enfermedad COVID, después detección, o en ambos casos detección del virus. Es muy distinto el tener el virus detectable en las vías respiratorias a tener enfermedad. Las personas que portan el virus se clasifican como portadores asintomáticos y mucho hemos conversado también en México y en el mundo sobre la posible importancia de las personas asintomáticas en el proceso de transmisión. En general, hasta el momento se sigue aceptando a nivel mundial que aunque ciertamente podría haber una proporción importante de personas asintomáticas portadoras del virus SARS-CoV-2, en la medida en que no tienen síntomas, particularmente la tos, tienen una capacidad mucho menor de ser transmisoras del virus. No que sean completamente sin importancia, pero son comparativamente con personas que padecen la enfermedad COVID-19 de menor importancia epidemiológica. Entonces, insisto, son muy poquitos casos. En México no tenemos documentada ninguna defunción que pudiera estar asociada a segundas infecciones hasta el momento, pero de las diversas defunciones que tenemos registradas, hay varias que permanecen todavía en revisión. A propósito de la pregunta, que me parece muy legítima, vamos a pedirle al grupo técnico de dictaminación que se dé a la tarea de reanalizar cuál es el estado actual y lo comentamos en los próximos días. No prometo que necesariamente mañana, vamos a ver qué información tienen los grupos técnicos que dictaminan a nivel federal y en los estados y hacemos un resumen y con mucho gusto lo presentamos. El segundo tema que me comenta, efectivamente vi que en las redes sociales y también en algunos periódicos de circulación nacional, en primeras planas, causaba interés dónde había estado yo en los días del fin de año. No tengo nada que ocultar, efectivamente fui a la costa de Oaxaca, a la región de Pochutla, el municipio de San Pedro Pochutla, es un sitio hermoso, con una población muy generosa, muy benévola, y fui a visitar a familiares muy cercanos, a personas muy amigas, y estuvimos en una casa particular durante los días del fin de año. Una cosa muy importante es enfatizar la importancia que estuvimos mencionando aquí como recomendaciones de fin de año, de conservar los grupos familiares muy pequeños y también al conservar los grupos pequeños, de todos modos seguir las distintas medidas de prevención al momento de las distintas actividades sociales. Por ejemplo, y ya que algunos aspectos de mi vida privada podrían ser de interés público o instructivos, es relativamente fácil, si uno contempla estas actividades, separar los lugares en una mesa. Tuvimos una reunión obviamente con motivo del fin de año y cuidamos este tipo de aspectos y esto esperamos que lo haya hecho la gran mayoría de las personas. ¿Qué otros aspectos son importantes? El considerar que me dio la impresión de que algunos estos diarios de circulación nacional no lo tenían totalmente claro. Aquí se los aclaramos, por aquí está la reportera de uno de estos diarios, la noción de que la intervención de prevención de México es diferente a la que han usado otros países. Algunos países han optado por disposiciones casi análogas a toque de queda, es decir,
disposiciones administrativas de cancelación absoluta de la movilidad. Algunas no lo habían tomado de inicio, pero en un momento dado lo han tomado. Reino Unido, esta misma mañana, el primer ministro Boris Johnson estaba instruyendo disposiciones especiales, dado que en el Reino Unido, en partes sustanciales del territorio del Reino Unido, la curva epidémica tiene un comportamiento exponencial, muy acelerado. En este momento, el Reino Unido es el país del mundo que tiene la mayor cantidad de casos por millón de habitantes por día. Es decir, la velocidad de ascenso de la curva epidémica es la más grande vista prácticamente en cualquier país. Es igual, aún más grande que la que vieron algunos países europeos como Italia o como España al inicio de la epidemia. Entonces, en lo que le corresponde a un gobierno soberano, tomó decisiones administrativas que son de suspensión absoluta de la movilidad. En México, como lo venimos platicando, pero siempre es útil un recordatorio, acaso porque está empezando el año, durante 2020 lo comentamos varias veces, tuvimos una primera intervención que se llamó, para quien ya no la recuerde, Jornada Nacional de Sana Distancia, que implicó la misma disposición administrativa nacional, a cargo, desde luego, de la Secretaría de Salud Federal, que es la segunda autoridad sanitaria del país, después del presidente de la República, de acuerdo a la Ley General de Salud. Y la disposición se extendió desde el 23 de marzo y hasta el 30 de mayo. A partir del 1 de junio y hasta el momento, hasta este minuto, se estableció un mecanismo diferenciado por entidad federativa. ¿Por qué razón? Retomamos, para quien ya no lo recuerde, porque la dinámica de ocurrencia de la enfermedad, dinámica le llamamos al cambio de la epidemia en el tiempo y en el espacio, la cantidad de personas que enferman en cada territorio por cada día o por cada semana, es muy diferente en cada entidad federativa. Mañana, que es Pulso de la Salud, actualizaremos muy probablemente lo que actualizamos lo más reciente el martes pasado, que son las 32 curvas epidémicas de cada entidad federativa. Y ustedes pueden ver, lo han podido ver, que son muy distintas las curvas epidémicas. Esto lo que permite es, en países que son territorialmente muy grandes, generalmente las repúblicas federales, México, Estados Unidos, Brasil, Canadá, por mencionar algunas en el continente, un mayor equilibrio, un mejor equilibrio entre dos elementos muy importantes que en todo el mundo son prioritarios. Por un lado, de manera inmediata, proteger la salud y la vida en la medida en que se eviten los contagios o se disminuya la frecuencia de los contagios y por lo tanto los casos y las defunciones. Y del otro lado, el bienestar social. No perder de vista, empezando el año, lo vuelvo a recordar por si alguien lo olvidó, lo dijimos muchas veces el año pasado, tristemente la realidad no ha cambiado en este aspecto. México es un país con enormes desigualdades sociales y económicas, enormes, inmensas. Tenemos una muy importante acumulación de la riqueza en muy pocas manos, en muy pocas familias, y más de la mitad de la población, un poco más de la mitad, vive en condiciones de pobreza, pobreza absoluta, definida así por múltiples entidades y organismos internacionales. Permítame. Sí, por eso estoy hablando del aspecto, permítame, no es, pero permítame, estoy respondiendo aquí y es, hay un orden, Blanca, permítame, esto no había ocurrido. Creo que esto no había ocurrido, espero que no cambie en 2021. La regla básica de una conferencia de prensa es, se escucha lo que se pregunta, ¿no es cierto? Bueno, tenemos mañana tenemos muchas conferencias de prensa, continuarán, por cierto, les aviso, continuarán a lo largo de 2021 tantas conferencias de prensa como sea necesario. Pero retomo el aspecto crucial de interés público que deriva o se motiva por la pregunta que me hace Juan Hernández sobre el manejo de la epidemia. Entonces, aquí tenemos, en esta realidad socioeconómica,
si tuviéramos al país al mismo tiempo en el mismo estado de confinamiento, o mismo grado de confinamiento, tendríamos regiones del país que tienen la oportunidad de empezar a liberar actividades que permitan la reactivación económica y social al ritmo de control o de confinamiento que requieren otras entidades que en su momento necesitan una mayor reducción de la movilidad. Entonces, relativo a la pregunta, pongo precisamente el ejemplo vigente. En el Valle de México, la Ciudad de México y el Estado de México, desde hace un par de semanas se declaró el semáforo rojo. Habida cuenta que los diversos indicadores de actividad epidémica son muy intensos, están en grados intensos. Entonces, en la Ciudad de México, como parte del semáforo rojo, se decretó suspensión de ciertas actividades. Vamos a poner un ejemplo, los restaurantes. Los restaurantes no están abiertos en la Ciudad de México, excepto para la, ¿cómo se llama esto?, transporte a casa, el llevar a casa. Ya sea que uno recoge en el lugar y se lo lleva o lo pide con un transporte a casa. En el estado de Oaxaca, donde está Pochutla, el sitio donde estuve estos algunos días, desde el 31, me fui el 31 por la mañana, los restaurantes están abiertos. Es precisamente por eso que la foto a la que han aludido me retrata en un restaurante. Efectivamente estaba en un restaurante en la playa de Zipolite tomando los alimentos junto con la familia con los que viajamos a esto. Entonces ahí se ve precisamente cómo las realidades no son sincrónicas para el país. En algunas de estas notas parecieran este detalle, que no es un detalle, es sumamente importante, no tenerlo claro. Entonces, de interés público lo que preocupa, o por lo menos a mí me preocupa, es que a lo largo de un año que hemos estado hablando de los mensajes sobre el control epidémico, pareciera esto ya no ser lo que está en el interés de los medios de comunicación y pues el servicio que pueden hacer a la población a lo mejor es de menor profundidad o calidad o extensión, ¿no? Muchas gracias, Juan. Vamos a pasar con Demián Duarte, Hans Salazar y nos pasamos de este lado. Sí, gracias, doctor López-Gatell. Buenas noches, Demián Duarte, del canal de YouTube Sonora Power, de Política y Rock and Roll Radio, de Lobos FM. Lejos del amarillismo o del tremendismo, noté que anunció usted que la COFEPRIS se aprobó un par de vacunas, la de AstraZeneca y la de CanSino Biologics. Obviamente son dos asuntos muy importantes. Estamos hablando de más de 100 millones de vacunas que se aprueban para llegar al país. Que nos comente, por favor, las dimensiones de esta aprobación. Y una pregunta en particular de mi público del canal de YouTube. Lanzan la pregunta en términos de mucha preocupación por un tipo de población sumamente vulnerable y preguntan si va a haber alguna consideración especial en el plan de vacunación a quienes padecen de lo que es esta enfermedad que afecta sus facultades mentales, ¿no? Es la enfermedad que tienen los niños de nacimiento, ¿no? Ya. El síndrome de Down, exactamente. Síndrome de Down, ¿cómo no? Muchas gracias. Porque se le considera población sumamente vulnerable al contagio, ¿no? Gracias por la consideración. Abordemos esta primera, que es definitivamente de gran importancia. El síndrome de Down, así conocido técnicamente también se llama como trisomía 21, es una condición en la que los cromosomas que están en las células de las personas, para referencia básica de quien no esté familiarizado con el concepto de cromosomas, los cromosomas son las unidades físicas en las que se agrupa el material genético de las células. Cada especie o algunas especies tienen cantidades diferentes de cromosomas y la especie humana tiene 46 cromosomas. Y hay uno de los cromosomas que característicamente tiene una forma visual de una X, todas son como X, pero hay una que es más claramente X, en donde están las características que definen las caracteres sexuales de las personas. Pero este síndrome, que se describió desde los años 50 del siglo pasado, es muy conocido porque
existe, en lugar de 2 cromosomas, hay 3 cromosomas de esta condición, y eso está asociado, por razones muy complejas de explicar en este momento, con una serie de cambios anatómicos y funcionales de las personas. Esto fue motivo de enormes acciones de discriminación, por cierto, y estigma durante el siglo XX. Afortunadamente hemos evolucionado socialmente y hoy hay un mayor espacio de inclusión de las personas con esta condición. Sin embargo, es muy importante lo que señala Demián Duarte, porque una de las condiciones que también afecta a las personas con el síndrome de Down es inmunosupresión. Entonces, efectivamente, son más propensas a padecer infecciones y cuando padecen infecciones son más propensas a complicarse. Tienen mayor riesgo de hospitalización y de defunción, desafortunadamente. Por ahí en 2010 publicamos un trabajo precisamente con el doctor Pérez Padilla sobre influenza y síndrome de Down y documentamos también que en el contexto de la pandemia de influenza hay un mayor riesgo de muerte. Entonces, la respuesta es sí. También deberemos incluirle a las personas con síndrome de Down como parte de los grupos prioritarios por padecer inmunosupresión, independientemente de la edad a la que se presenten. Pero para aquellas personas con síndrome de Down que aún tengan menos de 16 años, no se podrá usar la vacuna hasta que, igual que en el resto de personas menores de 16 años, existe evidencia sobre su seguridad y su eficacia. Entonces ya habíamos comentado en el año pasado que aún no hay evidencia científica en ninguna parte del mundo sobre la seguridad y eficacia de las vacunas hasta ahora existentes contra el SARS-CoV-2 en personas menores de 16 años. Pero ya sabemos que las compañías farmacéuticas han diseñado y están preparando ensayos clínicos en personas menores de 16 años. Entonces, en concreto, si una persona hoy tiene síndrome de Down y tiene más de 16 años, será elegible para vacunación por su condición de inmunosupresión ligada a la trisomía 21. Si hoy tiene menos de 16 años, tendrá que esperar por esta razón fundamental, importante para la seguridad de las propias personas, que todavía no se documenta la seguridad y eficacia de las vacunas en personas menores de 16 años. Sobre la otra noticia, aprovecho para aclarar de manera formal y explícita, cuando yo puse en el Twitter CanSino fue un error de tipografía, quede constancia, quede registrado hoy, lunes 4 de enero, que hasta el momento la vacuna de CanSino no se le ha concedido autorización de uso en México. CanSino todavía no. Faltan algunos elementos, principalmente CanSino no ha presentado todavía el expediente completo para solicitar esta condición. Entonces, descarten por favor, CanSino hasta hoy 4 de enero no. Ahora, AstraZeneca, sí, efectivamente, hoy por la mañana, muy temprano, se reunió el Comité de Moléculas Nuevas de COFEPRIS, que es la entidad científica asesora de la Comisión de Operación Sanitaria. Revisaron el expediente desde el pasado 30 de diciembre, lo estuvieron revisando durante el fin de semana y hoy sesionaron para discutir, deliberar y por unanimidad lograron proponer a la Comisión de Autorización Sanitaria la autorización de uso de emergencia. El resto es simplemente un trámite de papel. La Comisión de Autorización, que preside la doctora América Orellana, estaba desde luego al tanto de todo esto, porque ella es la que organiza la sesión del Comité de Moléculas Nuevas y simplemente se hará la formalización para comunicarle a la representación legal de AstraZeneca que su vacuna ha sido autorizada para uso de emergencias en México. Actualizo el panorama general de vacunas, en particular sobre estas de las que estamos hablando. Los planes que tenemos es que CanSino complete su expediente. Deseamos, este es un deseo, no es una precondición, que quede muy claro, sobre el juicio que hará COFEPRIS en forma autónoma respecto a ese expediente, pero ojalá que el expediente muestre seguridad y eficacia y sea posible conferirle la autorización de uso de emergencia. Si esto ocurre, nos facilitará las cosas porque
ya se ha hecho un precontrato hasta por 35 millones de dosis. La vacuna de CanSino no requiere ultracongelación y su régimen es de una sola dosis. Y esto nos podría facilitar mucho las cosas para expandir más rápidamente la vacunación, particularmente en las zonas más apartadas donde es más difícil el acceso de las vacunas con ultracongelación. La de Astra, hasta el momento, ya se le confirió la autorización de uso de emergencia, está pendiente de concretarse la verificación de la capacidad del laboratorio Liomont, con quien, como fue anunciado aquí el 26 de octubre, Astra acordó que envasara el producto, que a su vez vendrá de Argentina. Recordarán que el canciller Marcelo Ebrard explicó este convenio entre entidades privadas, Astra, Liomont y la Fundación Carlos Slim, para hacer esta producción. El gobierno mexicano ha contratado 77.4 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca, misma que se calcula que si se logra lo que estoy mencionando, que no depende del gobierno, queremos ser muy claros en eso, depende de que las entidades privadas que están trabajando en ello concreten tener la capacidad de producción, pero si se logra, tendríamos a partir de marzo posiblemente la vacuna de AstraZeneca también en operación. Otras vacunas que están avanzando bien y que serían consideradas incluyen la de Janssen. Para esta vacuna se hizo ensayo clínico en México, está todavía en evolución y somos elegibles como un país prioritario para Janssen para firmar contratos, dado que participamos en el ensayo clínico. Hay una carta de intención firmada por el secretario de Salud y en su momento, si se concretan las condiciones, se firmaría un contrato. Esto es lo que tenemos hasta hoy. Arrancamos el año, termino aquí, son las 20:02. Dejamos pendiente a Hans Salazar, a Blanca, a todos los compañeros de aquí. Qué bueno que hoy vinieron con renovado ánimo. Mañana, todos los días ya vamos a tener. Mañana tenemos Pulso de la Salud. Mañana llegan, ya se anunció. Bueno, confírmalo. Bueno, confirmo que mañana llegarán dosis, 53,000. Solo que no voy a poder sacar la diapositiva rápido, pero un poco más de 53,000, me parece que 625 dosis. Si me ponen la diapositiva, por favor. Ahí está. Subamos tantito y vemos rápidamente esto. Esto sí lo presentó. Entonces la siguiente, por favor. Esto es el avance de lo que llevamos con las 53,625 que llegaron. Mañana llega esta cantidad. 8,755 al aeropuerto de Monterrey y serán igualmente trasladadas a Coahuila. Allá en el aeropuerto de Monterrey estará el general secretario Luis Crescencio Sandoval representando al gobierno de México en la recepción de este paquete. Todo ese paquete se va a Saltillo y será administrado, igual que el paquete previo, en unidades militares. El segundo paquete es Ciudad de México, 44,850, digo segundo porque el primero llega un poco después de las 8 de la mañana, el segundo un poco después de las 9 de la mañana, y 44,850 dosis que serán utilizadas en la Ciudad de México. En la recepción de estas vacunas estará el secretario Jorge Alcocer, el secretario de Hacienda Arturo Herrera, Zoe Robledo y también el maestro Juan Ferrer del INSABI. Y aquí yo acompañaré al presidente en el Pulso de la Salud y vamos a ver si logramos hacer el enlace para que en el momento que lleguen las vacunas, si no se retrasan, ojalá sea el caso, podamos ver desde aquí y escuchar las palabras de los colegas. Entonces aquí nos vemos, seguimos viéndonos, feliz año nuevo, ojalá que a pesar de la adversidad que nos ha traído esta epidemia, el año 2021 y en mucho gracias a las vacunas, logremos tener una nueva perspectiva de lo que será esta epidemia para México y ojalá que para la mayoría, si no es que todos los países del mundo. Muchas gracias.